Este de aquí es Dante Gebel. Este de aquí es un pastor bautista llamado Samuel Nina. Y a continuación te muestro la extremada diferencia que hay en cada una de sus posturas acerca de Judas sobre si se perdió o se salvó, si fue culpable o fue víctima. Así que te invito a no dejar este video, ya que lo que escucharás será muy interesante. ¿Crees que puedes apoyarnos quedándote, dándonos un me gusta, compartiendo este video, suscribiéndote y activando la campanita? Fíjese, Judas. ¿Quién le pone Judas al hijo hoy en día? Nadie, desapareció el nombre. Ningún padre desea ponerle el nombre de traidor más famoso de la historia. Pero déjame que defienda a Judas un poquito. Jesús lo escogió después de una larga noche de oración, ¿eh? No era un espía. No lo mandó Roma. Jesús oró. Y si yo pienso que Judas es una porquería, es ser un endemoniado, estoy poniendo en tela de juicio quien lo escogió. Jesús oró toda la noche y entre ellos escogió a Judas. En la última cena se sentó en un lugar de honor cerca de Jesús. Voy a la Biblia y cuando Judas guió hasta el huerto a la turba dispuesta a linchar a Jesús, ¿saben cómo Jesús llamó a Judas? Le dijo amigo. Y Jesús no era de andar regalando palabritas, era de amigo. Entonces, ¿cómo puede ser que Judas traicionó al Hijo de Dios? Pero antes de decir cómo puede ser, pienso en los otros 10 discípulos que abandonaron a Jesús en Getsemaní y salieron como ratas. Pienso en Pedro que jura, no conozco a este hombre, cuando lo presionan. Entonces, señores, Judas no fue ni la primera ni la última persona que haya traicionado a Jesús, solo que fue la más famosa. Y no conozco otro contraste más marcado que el de Pedro y Judas, porque ambos tuvieron liderazgo dentro del grupo de los discípulos, ambos vieron las mismas cosas, ambos pasaron el mismo ciclo de esperanza, de temor. Cuando aumentaron los riesgos, ambos negaron al maestro. Y ahí termina la semejanza. Escucha esto. Judas no estaba endemoniado. Aunque dice que el diablo entró en él, no dice que se endemonió. Judas era un legalista. ¿Sabe por qué Judas murió? ¿Sabe por qué Judas se quitó la vida? Porque no quiso recibir lo que Jesús vino a ofrecerle. Porque como dije la vez pasada, en vez de correr a la cruz, corrió al templo y no encontró gracia. Cuando fracasó en su vano intento de santidad, se suicidó. Y hay muchos que se han suicidado espiritualmente queriendo seguir la sana doctrina. ¿Qué hizo Pedro humillado? Siempre receptivo al mensaje de gracia, porque él lo único que necesitaba era gracia, porque era un metepata. Pasó a dirigir un avivamiento en Jerusalén que no paró hasta Roma. Dante Gebel está justificando el pecado de Judas y poniéndolo en la misma escala del de los demás. Pero, como dijo Spurgeon, si no hubiera sido por un Judas, no habríamos conocido cuán negra, cuán inmunda puede llegar a ser la naturaleza humana. Yo desprecio a los hombres que tratan de disculpar la traición de este demonio en forma humana, este hijo de la perdición, este apóstata detestable. De hecho, cometió un terrible pecado, y fue el de negar a Jesús. Pero, ¿fue el pecado de Pedro tan maligno y premeditado como el de Judas? La Biblia declara, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Y te voy a dar un regalo antes de terminar. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo, he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro, y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. ¿Qué vemos aquí? Que vemos que el Señor Jesucristo dice la siguiente palabra. Vea usted el versículo 24. A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Estaba escrito? Sí.
¿Iba a pasar? Sí. ¿Dios lo designó? Sí. Pero vean las palabras. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y la pregunta que tú te haces: si fue Dios quien lo escribió ya, si fue Dios que lo designó, ¿acaso no sería Judas inocente? ¿Acaso no sería Judas sin culpa? ¿Acaso no estaría Judas cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Acaso no estaría Judas haciendo lo que ya estaba predestinado para hacer? Por lo tanto, si Judas hizo lo que estaba predestinado para hacer, Judas debería ser inocente. Sin embargo, Cristo dice: más el Hijo del Hombre va, pero ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a aquel hombre no haber nacido. Así que veamos en primer lugar su incapacidad para no pecar. El punto aquí es el siguiente: ellos van, en otras palabras, diciéndole al Señor: Señor, ¿seré yo el que te traicione? Por lo tanto, ellos no tenían la plena certeza de que no serían ellos, pero de algo ellos estaban conscientes: de que ellos eran capaces. Cada uno de ellos era capaz de cometer el más terrible pecado que un ser humano puede cometer en la tierra, que es haber entregado al Hijo de Dios, inocente, santo, sin mancha, puro, bueno, sin pecado, haberlo entregado por 30 piezas de plata, el peor pecado. Cada uno de ellos sabía que tenía la potencialidad de cometer el más atroz pecado del mundo. Tenemos por un lado a un Cristo que sabe quién lo va a entregar, que está escrito. Dice: a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito. Ahí está bien, ¿verdad que sí? Pero hay, ¿qué yo veo aquí en la Escritura? Soberanía de Dios. Decretos de Dios. ¿Ya Dios lo decretó? Sí. ¿Va a pasar así? Sí. ¿Y Judas es inocente? No, más hay de aquel hombre por el cual es entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero él es inocente porque eso estaba escrito. No es culpable. Dante Gebel presenta a Judas como un inocente, como una persona que cometió ese pecado y la iglesia no lo perdonó. Sin embargo, la Biblia no habla de esto sobre Judas, sino que dice que fue culpable y que peor lo hubiese sido no haber nacido. Tengamos mucho cuidado con estos falsos predicadores que andan diciendo cosas totalmente fuera de la Biblia para poder llevar un supuesto mensaje de motivación. Así que, amigos, es muy importante que nos ayudes a compartir este video para que pueda llegar a más personas. Ayúdanos con un me gusta, suscribiéndote, activando la campanita y dejándonos un comentario. Nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?